Me llamo Margaret Myers y soy directora del programa de China o Asia y América Latina aquí en el Diálogo Interamericano. Y en el nombre del diálogo, es un gran placer darles la bienvenida a nuestras oficinas para este evento crítico y oportuno sobre el encarcelamiento político y los derechos humanos en América Latina y el Caribe, que es, en este caso, patrocinado por el Programa de Remesas y Desarrollo, liderado por Manuel Orozco aquí, quien va a moderar el evento de hoy, y también por Freedom House, que ha sido absolutamente fundamental en su trabajo para abordar los temas que discutiremos hoy. Como probablemente ya saben, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y por eso es un momento muy oportuno para considerar la crisis actual de detenciones arbitrarias y encarcelamientos por motivos políticos. Y también para solicitar más atención y una respuesta muy seria de los gobiernos globales y los defensores de derechos humanos. Entonces, creo que va a ser una discusión, una conversación súper interesante, súper oportuno y muy importante hoy. Y con eso invito a Manuel para empezar esta importante conversación. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenos días a todos y muchas gracias por visitarnos. Es un gusto realmente. Hoy tenemos un equipo de lujo con quien vamos a estar conversando sobre temas importantes. En primer lugar, contamos con Gina Romero, que nos dará un mensaje virtual. Ella es relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de la libertad de reunión pacífica. También contamos con el embajador Sebastián Krajcevic, embajador de la República de Chile ante la Organización de Estados Americanos, y es un colega que ha estado trabajando arduamente en estos temas sobre derechos humanos, democratización en las Américas. También tenemos el privilegio de contar con Suyen Barahona. Ella es una ex prisionera política que ha trabajado también en temas de defensa de los derechos humanos y es actual presidente de uno de los partidos políticos en Nicaragua, UNAMOS. Fiorella Mezzi, que es la coordinadora del área de monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente tendremos a Larissa Diversent, que es directora de Cubalex y es una activista de derechos humanos sobre la situación en Cuba y los prisioneros políticos en ese país. Antes de empezar la conversación, vamos a poner el vídeo y después quiero abrir la conversación con un par de preguntas. Día. Muchas gracias al Diálogo Interamericano y a Freedom House por la invitación. Me disculpo por no poder participar en el evento de forma sincrónica. Estoy en Ginebra en reunión anual de procedimientos especiales de Naciones Unidas y el conflicto en la agenda me lo impidió. Saludo a Suyen Barahona y a Larissa Diversent y les envío un fuerte abrazo solidario. Admiro de corazón su lucha y honro su trabajo. También saludo a Fiorella Mezzi de la CIDH y al embajador Krajcevic. Gracias a los dos por su incansable lucha por los derechos humanos y las libertades en el continente. Celebro este espacio del día de hoy, ya que considero de suma importancia tener una amplia discusión en el continente sobre la prisión como herramienta para restringir la oposición política y el activismo ciudadano. Desde la mirada de mi mandato como relatora de Naciones Unidas para la Libertad, de Asamblea Pacífica y de Asociación, este es un tema que cada día, cada vez, toma mayor relevancia. En su último informe, mi predecesor, Clement Wool, presentó una lista de las tendencias y desafíos más problemáticos para la sociedad civil y el espacio cívico en el mundo. Quiero recordarlos el día de hoy, traerlos a la mesa sobre la discusión de la prisión política.
El primero es el declive de la democracia en todo el mundo, fuertemente marcado por el creciente autoritarismo y el aumento de los conflictos armados. El segundo es la propagación de narrativas hostiles y agendas antiderechos que en muchos países toman forma o son impulsadas por la adopción de leyes y regulaciones restrictivas contra la acción ciudadana colectiva, incluyendo la asociación y el trabajo de la sociedad civil y de los movimientos sociales, y también del uso de la protesta como herramienta para expresar descontento. Y las crecientes restricciones en el proceso electoral o en los procesos electorales, aún más importante en este año que, como ustedes saben, fue etiquetado como el superaño electoral en el mundo. Estas 4 tendencias, todas las vemos claramente en el continente y están incrementando la persecución a actores considerados opositores y adicionalmente les están llevando a la cárcel, en donde además son víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuando no les lleva a la tumba, porque también muchos están siendo asesinados. En mi más reciente reporte presentado hace un par de meses ante la Asamblea de Naciones Unidas, demuestro que existe un ciclo de aumento en la estigmatización de activistas, personas defensoras de derechos humanos y oposiciones políticas y de la sociedad civil en general, en especial las organizaciones con trabajo en temas de anticorrupción, gobernanza, derechos de las minorías, también derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+, y la defensa del ambiente y de la tierra. Este ciclo, este incremento de la estigmatización está seguido casi que siempre inmediatamente por el aumento de adopciones de leyes y normativas restrictivas y de represión de la sociedad civil y del activismo político que constituyen el espacio cívico. Estos 2 fenómenos que pasan al tiempo, la estigmatización y la adopción de leyes y normas restrictivas, se refuerzan mutuamente. La retórica hostil y estigmatizadora conduce a restricciones radicales, a la adopción de leyes restrictivas, incluidas la imposición de regulaciones excesivas, requisitos administrativos onerosos y sanciones severas de cosas como el libre acceso al financiamiento y a la criminalización de las protestas, incluyendo sus organizadores y participantes. Y también la criminalización de las asociaciones y activismos al tiempo que se corta su financiación. En ese sentido, cada vez más se están utilizando leyes que responden a las estigmatizaciones creadas y que terminan siendo un instrumento de persecución y de encarcelamiento bajo cargos de terrorismo o apoyo a organizaciones terroristas, lavado de activos, desorden público o aquellas que están siendo guiadas por estas etiquetas de agentes extranjeros o enemigos del Estado. Todo esto está siendo utilizado para cada vez más incrementar el número de presos políticos en el continente o de persecución política en el continente. El impacto que genera esto, además del evidente, de la pérdida de libertad de las personas y de arruinar los planes de vida y de la profunda afectación a las familias, también genera un proceso de amedrentamiento del activismo y del disenso en general, lo cual tiene un profundo impacto en la democracia y el espacio cívico. Como ya el evento va a hablar de otros casos, quiero mencionar brevemente el de Venezuela. El 27 de agosto envió una carta al régimen Maduro con una serie de cuestionamientos y alegaciones de violaciones a los derechos humanos realizadas en el contexto de las elecciones de julio. Y muchas de las alegaciones tenían que ver con acciones de hostigamiento, persecución y judicialización de activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas ejerciendo el rol de abogacía o abogados y abogadas, miembros de partidos políticos de oposición y, en general, de personas percibidas como opositoras. Muchas de estas personas, incluyendo en algunos casos a personas jóvenes, siguen en la cárcel o fueron liberadas, pero tienen medidas de presentación ante las autoridades de forma periódica. Otras reportan seguimiento y monitoreo de sus acciones y las de su familia. Y es muy importante tener esto en cuenta porque la persecución política está llevando a encarcelamientos en Venezuela. En mi más reciente reporte presentado hace un par de meses ante la Asamblea de Naciones Unidas, indiqué que para acabar con la estigmatización que ha propiciado la criminalización y la violencia contra las personas activistas, quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en general,
Son muy importantes las iniciativas de solidaridad que arrojan luz sobre las historias personales de quienes han sido detenidos, detenidas o han perdido la vida por ejercer sus libertades. Y adicionalmente, todas aquellas iniciativas que exigen la liberación inmediata de los presos políticos y el acceso a la justicia. Algunos ejemplos que incluyen el reporte, pero hay muchos más, son Stand as My Witness, iniciativas centradas en el acoso y el encarcelamiento injusto de defensores de derechos humanos, y Set Them Free, también centrada en los presos políticos y de conciencia. Yo sé que aquí en el evento se van a mencionar otras. En ese sentido, avanzar con las acciones de visibilización de tantas personas prisioneras políticas es fundamental. Y para eso, el establecimiento de un Día Interamericano también sería ideal. Ahora, es fundamental que los gobiernos del continente ejerzan toda la presión política, diplomática posible para que los presos políticos sean liberados y para que las víctimas sean reparadas, y también para que se deje utilizar la prisión como una forma de castigar el disenso. Les agradezco de nuevo por la invitación y espero que tengan una rica conversación el día de hoy. Gracias. Creo que, bueno, las palabras de Gina son bastante, es un diagnóstico bastante completo. Realmente eh, su reflexión sobre, o su diagnóstico sobre lo que está ocurriendo en América Latina en relación a los métodos que están produciendo este declive democrático es bastante preocupante. Hay realmente una lucha por el poder entre élites emergentes y élites tradicionales que han optado por apoyar, por favorecer una concentración del poder con la eliminación de los pesos y contrapesos institucionales para mantenerse en el poder, pero fundamentalmente están apoyándose también del ejercicio de esta concentración del poder con clanes familiares y con lo que se llama los poderes fácticos. Entre otras, esas consecuencias que China ha estado hablando, que es básicamente una criminalización de la democracia. Ya no es criminalización de persecución de medios de comunicación, pero es persecución religiosa, partidos políticos, sociedad civil, leyes que se están implementando, como lo mencionó ella específicamente, y en varios países, en los casos emblemáticos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, son esos emblemáticos, pero la tendencia se ha venido regionalizando en varias partes. Y entre otras cosas, pues nos encontramos que en muchos países prácticamente ser ciudadano te pone en una categoría de sospechoso político, de encarcelamiento. Y en ese contexto, pues hay dos realidades importantes: cómo prevenir, cómo eh, abordar esta problemática que Freedom House apropiadamente ha utilizado. Lamentablemente el término está pasando de nuevo, eh, porque la historia de América Latina con los problemas del encarcelamiento político no es nueva. Sin embargo, este momento está pasando de nuevo, es realmente lamentable en el siglo XXI, y en donde se está produciendo de manera sistemática. Entonces, un problema de prevención, por un lado, del encarcelamiento político, pero también un problema de cómo proteger legalmente y humanamente los derechos de los prisioneros políticos, de la gente que en este momento está en las cárceles. Y con eso, pues yo quiero abrir la conversación con un par de preguntas entre nuestros participantes. Embajador, ustedes han estado trabajando activamente dentro de la Organización de Estados Americanos sobre diferentes aspectos relacionados a las crisis políticas que están ocurriendo, sobre los prisioneros políticos. ¿Cómo se puede aprovechar mejor la influencia de Chile y de otros países para garantizar una mejor rendición de cuentas y justicia sobre estas situaciones que están ocurriendo? Um, a Suyen le tengo una pregunta un poco más amplia, pero también específica. En su experiencia como prisionera política, tenemos que aprender sobre esta situación. Y para Fiorella, que me supongo que ha estado un poco ocupada,
en su trabajo, ¿cómo están abordando ustedes el tema, especialmente sobre la protección de los prisioneros políticos? Vamos a abrir aquí, tenemos un pequeño retraso con nuestra colega cubana, pero vamos a continuar la conversación. Muchas gracias, Sebastián. 4, 5, 6 minutos. Tiempo latino. Gracias por la invitación. Gracias al diálogo interamericano. Tremendo desafío el que vivimos en estos tiempos, en estas materias. Y la pregunta de Manuel es, ¿cómo maximizamos la influencia de Chile en esta coyuntura? Yo quisiera mezclarla con cómo maximizamos la influencia de los espacios multilaterales, la OEA en particular, que nos toca representar a Chile en estos desafíos que bien lo planteaba Arturo, lo planteaba bien Manuel, son lamentablemente muy vigentes. Nuestra impresión es que la relatora plantea bien, o nosotros concordamos con su lectura de la variable que permite ordenar el espacio multilateral en la materia. Ella hablaba de la hostilidad con los derechos humanos, defensoras de derechos humanos. Si uno piensa el cuadro y a partir de esa variable, es decir, pensando no en hostiles y no hostiles, creo que podemos pensar cómo maximizamos la influencia ya no de Chile, sino de los no hostiles en ese desafío. Esto exige más flexibilidad táctica, más contundencia estratégica de la que estamos teniendo. Quería desarrollar las dos ideas. Cuando hablo de micrófono, Para la gente hay gente que está no funciona. Ahí sí. Ya, gente que está online, ahora sí nos escuchamos. Cuando hablamos de contundencia estratégica, estoy pensando en que esto requiere mayor claridad en el norte de lo que hemos tenido hasta ahora. Estoy pensando, por ejemplo, a propósito de la campaña, a propósito del día, del carácter que se le ha dado a esta invitación, cómo un norte puede ser, digamos, reducir significativamente el volumen de prisión política en la América. Podría ser un norte en el que creo que nos falta todavía consenso estratégico de que hacia allá vamos a avanzar. Ahora, la segunda parte me parece más desafiante, es cómo compartiendo ese norte entendemos que se requiere. Pienso en la historia, o sea, cuando pensamos las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las dictaduras de Argentina y Chile, el tono, las formas que tuvieron los canales de la diplomacia, lo que implica una menor contundencia que la que desde la sociedad civil se hubiera querido, por ejemplo. Mi impresión es cuando pensamos hoy, por ejemplo, la crisis postelectoral en Venezuela y cómo actuamos para que la voluntad soberana sea respetada, se requiere leer el cuadro con más flexibilidad de lo que hemos hecho, entender que se requieren diferentes voces con diferentes intensidades, diferentes tonos, con la unidad estratégica de que lo relevante aquí es que se respete la voluntad popular o, si nos trasladamos a la convocatoria de hoy, reducir significativamente la prisión política. Mi impresión es que a menudo perdemos eso de vista y caemos en una demanda de homogeneidad de las voces que funciona respecto de uno de los objetivos que Gina Romero planteaba, esto de toda la presión, pero que queda corto respecto de lo que añadiría personalmente, que también requerimos toda la política para avanzar en esta línea. Toda la presión y toda la política. Y en eso creo que si somos capaces de ponernos de acuerdo en la unidad estratégica hacia allá queremos ir, nos permitiría entender mejor cómo maximizamos la influencia ya no solo de Chile, sino de con diferentes roles
diferentes posiciones e intensidades tras ese objetivo. En ello, ¿hacia dónde avanzar en OEA? Mi impresión es que estamos más lento de lo que uno quisiera, pero avanzando en regenerar ciertas confianzas entre los estados que les permitan dialogar en esto. Y eso hay que cuidarlo. Eso requiere mucho cuidado porque la posibilidad de conformarnos con las declaraciones que son correctas, pero no tienen efecto, es muy riesgoso. Entonces, requiere un esfuerzo mayor que el que estamos haciendo, digo, Chile en particular, en entender cómo la pluralidad, la diversidad, los matices ahí nos pueden ir avanzando hacia la pregunta que hacía Manuel, cómo maximizamos la influencia tras el objetivo estratégico que compartimos. 5 minutos y medio, Manuel. Para la segunda pregunta. Muchas gracias. Yo quisiera, quizás como una de las lecciones aprendidas de mi propio caso, quisiera empezar por decir que no hay acción pequeña de solidaridad o de denuncia. Y lo digo convencida porque yo estoy acá hablándoles hoy a ustedes por la acción de muchísimos de ustedes, de todos ustedes, junto con la población, junto con personas absolutamente desconocidas que demandaron mi libertad, acciones grandes de solidaridad de gobierno, desde los organismos de derechos humanos. Entonces, pues, quiero empezar por decirles eso y por agradecerles que todo acto de solidaridad y de visibilización sobre la crítica situación que está viviendo Nicaragua de violación a los derechos humanos es importante. Yo fui secuestrada en mi casa frente a mi hijo de 4 años, desaparecida por 81 días y luego permanecí en confinamiento solitario por 606 días en condiciones de tortura. Lo menciono porque lamentablemente no es la realidad mía, es la realidad de más de 5,000 y pico de nicaragüenses que en estos años han sido igual secuestrados, ilegalmente encarcelados. Fui desterrada, no hemos sido liberados y eso es desnacionalizada acá a Estados Unidos. Creo que es importante recalcar que no hay precedente en la región respecto al uso de la desnacionalización como una forma de represión. En Nicaragua, más de 546 nicaragüenses han sido desnacionalizados desde el año pasado, apenas desde febrero del 2023. Decirles que además hay un fenómeno gravísimo de desnacionalización de facto que está ocurriendo también con familiares nuestros. En mi caso, mi mamá, mis sobrinas menores de edad, mis hermanos, no pueden entrar a su propio país sin tener ninguna otra nacionalidad y eso es algo que está ocurriendo de manera generalizada. Otra forma de represión ha sido el negar la renovación. La eliminación nuestra de los registros civiles tiene un impacto gravísimo en nuestros hijos también. Y creo que es importante señalar que ahí hay un campo de acción importante, el visibilizar la dramática situación que también han experimentado los menores de edad que han sido impactados por estos encarcelamientos ilegales. Vengo con un sentido de urgencia porque desde hace más de 2 semanas, tras la aprobación de unas aberrantes cambios a la constitución en el país, que pues básicamente ha pretendido legalizar lo que ya ha estado ocurriendo en Nicaragua, la figura de la copresidencia, eliminar el derecho a no ser torturado, suspender nuestros derechos fundamentales, básicamente consolidar la falta de independencia de los poderes, el control sobre los medios,
legalizar el destierro. Y desde entonces hemos visto una escalada de apresamientos. Hay más de 40 personas que en estas últimas 2 semanas han sido encarceladas. No se está visibilizando lo suficiente porque hay además un estado de terror y están aterrorizando a las familias de quienes están apresados. Sé que para muchos la última noticia de Nicaragua había sido la liberación de 130, el destierro de 135 presos políticos hacia Guatemala, y sin embargo ya vamos nuevamente por más de 75 presos, personas que están desaparecidas, y ese otro matiz de la represión en el país. Las familias, hay casos como el caso de Brooklyn Rivera, que lleva desde el año pasado más de 14 meses desaparecido. El líder indígena, Nancy Enríquez, está viviendo desde hace más de 14 meses, otra lideresa indígena, igual confinamiento en solitario, como lo viví yo. La dictadura además se ha ensañado también con personas mayores con problemas de salud, como es el caso de activista Eddie Meléndez, que está con Parkinson avanzado y apresado desde el 2021. Está ocurriendo de nuevo, amigo, compañero Julio Quintana, quien fue torturado durante la dictadura de los Somoza, ha sido apresado nuevamente y desaparecido. Conocemos de casos de una madre que estaba amamantando a su bebé de 4 meses cuando fue secuestrada en estas últimas 2 semanas. Su familia no sabe dónde está. Periodistas que están siendo igual allanados y desterrados con la familia entera, incluyendo a menores. Y hay una cacería que está ocurriendo en Nicaragua de funcionarios públicos. Hay casos bastante emblemáticos, como el caso de las hermanas Sequeira, Brenda y Zaida y sus parejas, que por atreverse a querer salir del país, pues fueron apresados y están apresadas. Después, que parte de las lecciones, bueno, es, como les decía, la importancia de esta campaña, de la visibilización, de la documentación, que además nos va a permitir, que es una forma de acompañar a las familias de las personas presas políticas, que esa visibilización contribuye para también la eventual excarcelación de estas personas. Y además nos va a permitir a Nicaragua hacer algo que no hemos logrado en otros momentos, y es también combatir la impunidad, o sea, lograr documentar y visibilizar lo que está pasando nos dará acceso también a los mecanismos para que lo que está ocurriendo en Nicaragua nunca vuelva a ocurrir más. Creo de que, como les decía, es importantísimo documentar el impacto en los menores, nuestros hijos, el impacto que se está teniendo en los mayores de edad. Hay una hazaña también, creo yo, particular en cuanto a las formas de represión en contra de las mujeres, y eso es importante que se siga documentando. Y decirles que a mí me parece que hay una profunda contradicción que estamos viviendo, y que es un campo de acción también y una lección a aprender, y es que por un lado tenemos a los organismos de derechos humanos con informes súper contundentes de las violaciones, de las gravísimas violaciones, de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el país, y sin embargo no hay, se están generando por otro lado informes de organismos financieros internacionales en donde hay una omisión absoluta de las violaciones a los derechos humanos. Entonces hay una especie de comportamiento esquizofrénico en donde Nicaragua sigue, Nicaragua no, el régimen, la dictadura de los Ortega Murillo sigue operando con toda impunidad en el mercado internacional, en los acuerdos comerciales, que además tienen cláusulas de derechos humanos y que no están siendo activadas a como deberían, ni están siendo tomadas en cuenta.
los informes que están generando los organismos de derechos humanos y que están planteando pues, que es un Estado violador de derechos humanos. Y sin embargo, en términos de las relaciones económicas, se está tratando a Nicaragua como que esto fuese un país en democracia. Y creo que ahí hay un campo importante y una contradicción importante que debe de ser atendida. Y decirles que pues para mí ha sido una lección aprendida el que los países, los gobiernos, bueno, los organismos internacionales realmente siempre hay actos de solidaridad. A nosotros sí, nos quitaron la personalidad, nuestra ciudadanía mientras íbamos volando en el avión tras ser desterrados. Y ahí nomás el gobierno español respondió con un acto de solidaridad y con una contundencia importante, ofreciendo su nacionalidad. Hemos visto los actos de solidaridad de parte del gobierno de Guatemala que y de Estados Unidos, que también gestionó y recientemente enviaron a 135 de los escarcelados a Guatemala. Hemos visto, en efecto, la solidaridad de los gobiernos al pronunciarse en contra de lo que está pasando en Nicaragua. Creo de que es necesario que más países también puedan actuar como corredores humanitarios para quienes todavía están enfrentando cárcel. Y bueno, decirles que para Nicaragua fue fundamental que en el 2018 el que hayan logrado ingresar la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada, si no se hubiese documentado lo que estaba pasando en ese momento, los crímenes que se cometieron de lesa humanidad en ese momento, creo que estaríamos todavía aún en una situación mucho más difícil. El estado de terror en el que nos encontramos. Y yo creo que pues esa es una lección importante, ¿no? Que hay que continuar en la documentación, es valioso para la familia y nos va a permitir además lograr en algún momento memoria, verdad, justicia y reparación, compromiso de una generación de activistas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo, embajador. Bueno, de la CIDH, que ha trabajado para, digamos, intentar proteger a las personas detenidas con fines políticos, quizá mencionar que desde los inicios de la Comisión Interamericana, la situación de las personas detenidas por motivos políticos ha sido uno de que más ha trabajado. Si uno entra a ver los informes de los años 60 en Cuba, bueno, no, tanto en Cuba, República Dominicana, la Comisión habla de presos políticos y la situación particular de las personas que se encontraban privadas de libertad. Y he tenido la oportunidad de visitar cárceles en innumerables visitas. En la actualidad, quizá mencionar que la Comisión, al abordar el tema de la situación de personas privadas de libertad por motivos políticos, sí el abordaje ha sido más enfocado en contextos de ruptura de Estado de Derecho, ¿no? De una ausencia, inexistencia de un Estado de Derecho, donde no hay un poder judicial eficaz, no hay un poder legislativo que funciona. Y por eso particularmente se ha pronunciado sobre este tema en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. La Comisión lo que ha en los últimos años, como ha intentado proteger la situación de las personas políticas a través de sus diversos mecanismos. Quizá mencionar que, tal como mencionaba Suyen y también lo mencionaba Gina, el rol de la Comisión es promover y proteger derechos humanos. Pues partiendo de ese rol que tiene la Comisión, lo principal que va a hacer la Comisión es un mecanismo de denuncia, un mecanismo de denuncia internacional sobre la situación. ¿Cómo hace eso? A través de la documentación más exhaustiva posible sobre la situación. Quise mencionar que, bueno, en el caso de Cuba, por ejemplo, la Comisión desde hace muchísimos años ha venido abordando la situación. Tanto así que ya hace también muchísimos años que la Comisión todos los años hace un específico sobre la situación de derechos humanos en Cuba, que lo incluye en el capítulo 4B de su informe. Y además siempre está en contacto con las organizaciones de sociedad civil y visibilizando la situación de los derechos humanos en Cuba.
Según la información de la sociedad civil, a la fecha hay por lo menos más de 1.100 personas presas políticas en Cuba. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, también ha trabajado muchísimos comunicados de prensa. Son países, digamos, tanto Venezuela como Cuba, los que no puede visitar. Entonces se basa en la información y la documentación de las organizaciones. Indicar también que desde el inicio desde el contexto postelectoral de Venezuela, la Comisión ha otorgado también a través de sus mecanismos de prevención, que es el otorgamiento de medidas cautelares, 28 medidas cautelares en lo que va solamente el 2024 para personas en Venezuela. Mencionar que según la información que se tiene de sociedad civil del foro penal, se tiene por lo menos 1.900 personas que se encuentran detenidas por motivos políticos en Venezuela. En el caso de Nicaragua, quise mencionar que el caso de Nicaragua ha sido el más emblemático, digamos, porque ha venido dando seguimiento muy cercano a una crisis. Tuvo la oportunidad de estar en el país en su momento cuando hubo cierta apertura, tuvimos un equipo de seguimiento en terreno que duró 6 meses junto con Naciones Unidas, y en el caso de Nicaragua la comisión, yo creo que es el caso más, no quiero decir exitoso, pero sí el que más atención ha dado a la situación o que más se ha visibilizado la situación o puesto a nivel internacional, la situación de las personas presas políticas. No solamente por la documentación, por haber estado in situ, por la emisión del primer informe que hizo sobre graves violaciones, no solamente por haber incluido a Nicaragua en su informe 4B de su informe anual, tanto como Venezuela. También tengo que mencionar que son los 3 países que han estado en el informe anual del 4B desde hace muchísimos años. Además, en el caso de Nicaragua, la Comisión creó este mecanismo especial de seguimiento y activó todos sus mecanismos internos para darle un seguimiento muy puntual a la situación de derechos humanos del país. Además de tener el equipo en terreno, tuvo la oportunidad de también tener un grupo de expertos independientes en terreno que analizó la situación de derechos humanos en un marco muy acotado temporal, pero en el que se determinó que en ese lapso el gobierno de Nicaragua estaba cometiendo actos que podían considerarse de lesa humanidad. A esto se junta también los informes que cada año especiales ha hecho la Comisión sobre Nicaragua. No solamente el inicial de graves violaciones de derechos humanos, también hizo un informe especial para documentar la situación de las personas. También hizo un informe bastante revelador sobre lo que era la concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. Porque este informe lo que hace es visibilizar cómo este proceso de toma de control absoluto del poder no se dio de un día para otro y no se inició mucho menos 18, sino que vino de hace muchos años atrás, y cómo poco a poco el gobierno iba tomando el control de los diferentes estamentos del Estado para tomar este control absoluto del poder que venimos viendo hasta la fecha. Cada vez se agrava. También la comisión tuvo la oportunidad de documentar en un informe la situación de las personas privadas de libertad en Nicaragua, y en su momento 2.000 personas detenidas, con las excarcelaciones recientes y el destierro básicamente de las personas privadas de libertad. A la fecha se tienen documentadas más de 40 personas, y la cifra va aumentando porque es como este giratorio de que detienen y liberan y detienen y liberan. Por lo menos se tienen 40. Importante indicar que en Nicaragua sí se observa el incremento o por lo menos la no liberación de los líderes indígenas, que es un tema de consideración de bastante gravedad. Ahí también indicar otra forma de visibilizar para la comisión, no solamente es en las audiencias públicas que la comisión tiene por lo menos 2 o 3 veces al año, son oportunidades para públicamente abordar la situación de derechos humanos en los países y en estos 3 países en particular. Ya mencioné el tema de medidas cautelares, también quizá indicar que en el caso de Nicaragua la comisión también ha venido elevando reiteradamente medidas cautelares a solicitudes de medidas provisionales a la Corte Interamericana. A noviembre del 2024, la Corte ya había otorgado medidas provisionales a 124 personas. Los mecanismos que la Comisión ha venido adoptando en materia de protección, o por lo menos para visibilizar más la situación de las personas presas políticas, mencionar la toma de testimonios.
es algo que si bien la comisión ha venido haciendo durante todo el trayecto, digamos, del curso de su existencia, sí ha habido un enfoque muy particular en los últimos años respecto de Nicaragua. La comisión está con 2.289 testimonios de personas víctimas de violaciones de derechos humanos, personas excarceladas y familiares. Cuenta también con 375 testimonios de personas venezolanas. em, y también en ese marco de documentación, lo que la comisión ha venido haciendo es, por lo menos en el caso de Nicaragua, es la construcción de bases de datos. Bases de datos, por ejemplo, inició con el tema de las víctimas fatales, 355 víctimas fatales en el momento de la crisis de derechos humanos, después una base de datos sobre las personas privadas de libertad. Y también recientemente he venido trabajando en una base de datos sobre las organizaciones de la sociedad civil de los últimos años. Si bien tenemos documentadas la cancelación de organizaciones del inicio, en los últimos años sí se ha recrudecido este cierre. Más del 80% de las organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas en Nicaragua. Contamos con una base de datos 5.429 organizaciones canceladas, 1.989 canceladas en el 2000. Y bueno, quizás solamente hacer mención para cerrar, yo sí voy a seguir a mis minutos. El año pasado la Comisión publicó otro informe de Nicaragua bastante importante que fue sobre el cierre del espacio cívico. Creo que este informe también es bastante revelador porque hace esta relación sobre garantías, libertades, el tema de libertad de asociación y cómo se van cerrando todos estos espacios que a la vez es un elemento más de todas estas etapas de represión que la Comisión ha venido documentando y de ahogamiento para la sociedad civil. Sí hay una relación clara entre lo que es todo el tema del espacio cívico y el tema de también de la privación, la criminalización y un contexto, pues claro, de este país. Lo dejaría ir por si hay que profundizar algún otro tema. Muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas que quiero seguir la noción de unidad estratégica que mencionas en relación con el tema de visibilización, pero antes quiero darle la bienvenida a Larisa por estar con nosotros aquí de QLX. Y bueno, una de mis preocupaciones trabajando internacionalmente sobre desarrollo económico en las Américas, así como también sobre estos problemas políticos en la región, es que la gente, cuando digo la gente, los actores de la sociedad civil internacional en general, casi no mencionan ya a Cuba como un problema. Es decir, ya es como que de alguna manera se mira que esto no tiene solución. Y realmente los retos son significativos. Lo mismo lo estoy viendo con el caso de Nicaragua. El imaginario político en América Latina a veces se está concentrando en cómo resolvemos la situación de Venezuela. Porque lo que pasó en Nicaragua ya, y Cuba mucho menos. Entonces, realmente es preocupante porque de alguna manera hemos bajado el estándar. Y, y bueno, y usted trabaja en temas en la protección de los derechos de los prisioneros políticos en Cuba. Y la situación de los prisioneros políticos en Cuba es un caso emblemático. Tengo 30 años de trabajar en este tema y pues siempre he estado ahí. Entonces, ¿cuáles son los desafíos con los que ustedes se encuentran? Eh, ¿Qué metas tienen en particular para salir de esta situación? Y bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Uno de los principales obstáculos que enfrentamos nosotros a la hora de defender a las personas privadas de libertad por motivos políticos es la falta de independencia judicial, que antes lo mencionó en Cuba. Teniendo tribunales que dependen completamente del poder político, es casi imposible de que elaboremos estrategias legales efectivas para evitar que una persona termine privada de la libertad. Aun cuando nosotros utilizamos muchos recursos para
poco detener ese proceso, muchas veces en casos de oleada, por ejemplo, cuando hay el incremento de protesta, ahora con la situación energética en el país, que han salido muchas personas que realmente han salido sin derechos, pues han sido privadas de la libertad y en de manera ejemplarizante. Y es que la prisión política en Cuba es una herramienta de control social. El objetivo es grandes sanciones o sanciones bien severas, como el caso de los manifestantes del 11 de julio, para lograr que la población se inhiba de ejercer sus derechos y solicitar derechos. Y además, ellos unen lo útil a lo agradable y utilizan también la presión política como un medio para obtener determinadas ventajas políticas. Y eso ha sido, por ejemplo, las liberaciones masivas en 2010, por ejemplo, los 75 disidentes, para obtener a cambio ventajas políticas. Eso es uno de los puntos. El segundo es que además de tener jueces que dependen del poder político, los abogados que pueden actuar en el sistema, que son los abogados bufetes colectivos, los únicos que están reconocidos por las instituciones para defender y representar a los ciudadanos, está también controlada. Entonces, tampoco hay abogados de defensa que puedan actuar. Los abogados independientes son perseguidos y criminalizados. Por ejemplo, bueno, la mayoría de los abogados de Cubalé que fundaron la organización en 2010 en La Habana, un día como hoy, por cierto, que cumplimos 14 años, pues están exiliados y han tenido que hacer su trabajo desde afuera por la criminalización adentro. Ese es otro de los puntos. Además que los abogados de bufete colectivo implantan temor, por ejemplo, en los familiares de los presos políticos, que también son aquellas personas que son hostigadas por defender y exigir los derechos de las personas privadas de libertad. Y en el caso de Cuba, por ejemplo, les recomiendan no presentar recursos legales que serían adecuados y que podrían evitar, por ejemplo, las condenas. Entonces, ahí tenemos también obstáculos muy fuertes para poder ayudar a las personas privadas de libertad. Y yo lo descargaría en esa parte cuáles son los principales obstáculos, porque bueno, el problema de Cuba es que son 65 años de un régimen dictatorial, ¿no? Aunque se han vivido diferentes fases, pero sobre todo ha habido un silencio en el que se mide a Cuba con otros estándares con los que se mide a la región, principalmente por el tema del, ¿no? Que ha servido al gobierno cubano para decir, yo no protejo derechos humanos porque hay unas sanciones y yo tengo que tomar medidas especiales para protegerme. Sin embargo, ha habido, bueno, en los últimos tiempos, en el caso de algunos estados que han reconocido que las sanciones económicas no son una justificación para violar derechos humanos. Sin embargo, todavía queda lejos de que a Cuba se mida con el mismo estándar que se mide, por ejemplo, ahora mismo a Nicaragua y Venezuela. Ya la Comisión Interamericana ha dicho que Venezuela emplea terrorismo de Estado. Sin embargo, eso no se ha dicho todavía sobre Cuba. Todavía hay muchos estados que se limitan a decir que Cuba es una dictadura. Y hay muchas herramientas del sistema interamericano, y lo digo especialmente en el contexto de la OEA, ¿no? De la Comisión Interamericana, que ha apoyado muchísimo, incluyendo a Cuba, dentro del capítulo 4, como un país con una preocupación que tiene una situación grave de derechos humanos, pero no se utilizan las herramientas del sistema para poder abogar por la situación de derechos humanos en el país. Continuamente estos los 4 y todavía no hay una resolución de la Asamblea General de la OEA denunciando la situación de Cuba. Pasó con el 11 de julio, cuando se convocó una sesión en el Consejo de Seguridad y fue suspendida porque, como decía, a la hora de tratar a Cuba cuando se trata de otros estados, y eso ha traído una consecuencia en la región con los avances y el fortalecimiento de regímenes dictatoriales que utilizan la presión política también como herramienta. Porque Cuba, en lo largo de los 65 años, ha perfeccionado ese mecanismo y le ha dado tiempo a exportarlo. Las mismas técnicas de represión y tortura que se utilizan en Venezuela y en Nicaragua ya se han practicado en Cuba. Ya nosotros hemos pasado toda la parte que se está viviendo ahora mismo en Nicaragua y en Venezuela. Vivimos las mismas violaciones de derechos humanos. Nosotros estamos documentando, tratando de recuperar memoria histórica de las primeras décadas de lo que ellos llaman Revolución Cubana. Y tenemos desde los fusilamientos hasta los encarcelamientos solo por ser familia de un opositor, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que
se le aplica un estándar diferente a la isla, en la que nosotros tenemos que conformarnos como que estamos acostumbrados a vivir en un sistema que es represivo. Y bueno, ahí está, tenemos que sobrevivir, llevamos 65 años sobreviviendo, pero realmente no recibimos la misma atención y tampoco las mismas denuncias contundentes, ni las mismas, ni con el Estado cubano se utilizan las mismas herramientas para condenar la situación de derechos humanos en el país, ¿no? Eso es un poco los principales obstáculos que vamos enfrentando nosotros a la hora de hacer, sobre todo incidencia, porque o sea, la sociedad civil dentro de Cuba está no solo criminalizada, sino que es forzada al exilio y continuamente debilitada. Nosotros nos tenemos que estar reinventando constantemente para poder denunciar las violaciones de derechos humanos dentro de Cuba, pero sobre todo abogar por la libertad de los presos políticos, que es constante. Salen, liberan un grupo y continuamente siguen entrando. La puerta giratoria, como la llamaba Alfredo, de Foro Penal. No, esa es la misma situación que surge en Cuba. Y bueno, ya un poco para finalizar, lo que sí hemos visto en los últimos tiempos es que muchos de las organizaciones de la sociedad civil, entre las que me incluyo a Cubalé, nos hemos reunido para poder coordinar, ¿no?, acciones para abogar por la libertad de los presos políticos, para identificar patrones que coinciden, pero también para mecanismos de prevención, y creo que esa es otra de las cosas en las que también debería la comunidad internacional, los órganos internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana, la OEA, incluso el Sistema Universal, y es crear herramientas para preventivas, porque pasa que cuando estos regímenes llegan, se fortalecen. Un ejemplo, Cuba, 65 años, pero Venezuela, elecciones, y ahí está. Cada vez pasa el tiempo y se fortalecen más, y es imposible muchas veces sacarlo de poder. Hay países que vienen dando esos pasos, como El Salvador, que también ya tiene presos políticos. También lo estamos viendo, el deterioro de la democracia en México. ¿Y qué estamos haciendo? Cuando vamos a reaccionar, ya está consolidado el régimen en ese país y las consecuencias principales son la presión política, porque es una herramienta para acallar a la oposición y a aquellos que critican al sistema. Antes de abrir el espacio para preguntas de parte de ustedes, em, quería, solo tengo una pregunta general, tal vez abierta para todos, pero Sebastián, vos mencionabas realmente el tema de que hay diferentes voces, y es cierto, de alguna manera cuando uno trata de visibilizar el problema, hay por lo menos una voz y un mensaje que tiene que ver con la comunidad internacional que trabaja sobre derechos humanos. Hay una voz también sobre lo que yo diría es la mayoría silenciosa en nuestros países, que son los que sufren, los que pasan por esta criminalización. Creo que en Cuba y Nicaragua, de alguna manera, lo que ha ocurrido legalmente es que el derecho constitucional ha priorizado el derecho del Estado por encima del derecho ciudadano. Y entonces el que protege el Estado está básicamente criminalizando a los ciudadanos o viendo la ciudadanía como una amenaza. Pero de alguna manera también hay un círculo de poder que es un espacio ahí con el que hay que trabajar también dentro del tema de las voces, de visibilizar la problemática, y está la sociedad civil en general. Yo creo que son como 4 grupos y el tema es cómo desarrollamos un lenguaje que sea común, pero también tropicalizado, diferenciado a cada uno de esos grupos. Y hay un lenguaje que existe. Y a veces me pregunto si es que el tema jurídico necesita una reformulación, no sé, pero eh, es como que hemos bajado el estándar de lo que significa proteger el derecho humano. Eh, entonces, digamos, esa es una observación abierta en general. Y después está el tema, Larissa, usted menciona las acciones. Pues, si puede elaborar un poco más, Suyen también, ¿qué acciones realmente se pueden implementar para prevenir y para proteger? Y si de alguna manera existe un espacio para resistencia política en ese contexto. Lo dejo ahí abierto para todos. Título formal, personal. Mi pregunta a ti en particular es, ¿cómo es
¿qué quieres decir cuando se necesita una unidad estratégica? Eh, Cuando hay una diversidad de voces, pero también hay una audiencia que tiene de alguna manera un capital político para incidir sobre este tipo de problemas, para prevenir el encarcelamiento político. Y ahí está, en particular, a mí me parece que los círculos de poder son uno de los actores que no hemos realmente, en los que no hemos incidido sustancialmente. Círculo de poder en El Salvador, por ejemplo, en Nicaragua, en Cuba, que hay disidencia al interior que no tolera o no le queda de otra que aguantar. Ya, gracias por la pregunta. Mi impresión es que lo que han hablado Suyen, Larissa, Fiorella, hay un interesante ejemplo para pensar esto que decías tú, de cómo una unidad estratégica entre diversas voces puede tomar forma. Mi impresión es que las tres desde sus diferentes lugares reflejan la importancia del sistema interamericano de derechos humanos en cada una de las luchas. No un factor decisivo, no un factor que por sí solo vaya a cambiar la situación, pero sí un factor que aporta. Mi impresión es que esta eh, diversidad de voces que eligen diferentes herramientas, diferentes tonos, diferentes lugares, diferentes argumentos, puede encontrarse y debe encontrarse en cuestiones como cuidar el sistema interamericano de derechos humanos. Eso desde la mirada de los estados implica cuestiones bien básicas y pedestres, si se quiere. Implica financiamiento, por ejemplo. Implica cómo logramos ponernos de acuerdo los estados en que el sistema interamericano, en particular Corte y Comisión, cuenten con los medios materiales para desempeñar su trabajo. Implica cuidar también las instituciones, las reglas que le da forma al sistema interamericano. Sin ir más lejos, la comisión en particular es gobernada por un pleno de 7 comisionados. ¿Cómo los estados contribuimos a cuidar la unidad de ese pleno, el actuar como cuerpo de ese pleno y no a erosionarlo? Creo que son parte de los desafíos en que la diversidad de voces de los estados puede y debe ponerse de acuerdo. Parecen cuestiones menores, pero mi impresión es que cuando Suyen decía que no hay solidaridad pequeña, cuando contaba la relevancia de la visita del 2018 de la comisión, da cuenta que si logramos ponernos de acuerdo en cuestiones así de pedestres, estamos contribuyendo en los hechos a que la aguja se mueva un poquito, o al menos no retroceda. Y en eso estamos pensando cuando hablamos de unidad estratégica. 2 minutos y 20. Falta entonces. Así. Bien, primero decirles que yo siento que este fenómeno de la puerta giratoria que todos estamos viviendo en los diversos países de los que hemos hablado acá, eh, no va a cambiar a menos que logremos pues transiciones hacia la democracia, honestamente, en los países. Y en el caso de Nicaragua creo que es fundamental lo que mencionaba al inicio de mi intervención, que por un lado el tema de lograr el cierre de las llaves financieras hacia la dictadura y lograr realmente equiparar las denuncias y los informes sobre los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, también económico. Creo que mientras eso no ocurra, pues los pilares que están sosteniendo al régimen de Daniel Ortega, la policía principalmente, las fuerzas represoras, bueno, también el ejército como una figura importante, no se puede producir pues también eh, esas posibilidades de abrir hacia un diálogo. Yo totalmente de acuerdo en que hay diversos interlocutores, actores
Creo que la dificultad que hemos estado teniendo en Nicaragua es que en efecto desde diversos interlocutores y actores desde la iglesia, desde la izquierda, de la derecha, permanece aún muy, muy cerrado la voluntad de diálogo, pero hay una necesidad de diversos interlocutores. Creo que además es importante entender que como las dictaduras comparten estrategias de represión y copian estrategias de represión y perfeccionan y exportan, también lo que pasa en Venezuela va a tener también un enorme impacto como ejemplo o mal ejemplo para el resto de la región y para quienes que tienen este corte autoritario o ya las dictaduras consolidadas como en Nicaragua. O sea, si todo un pueblo que se movilizó en un proceso electoral para ejercer su voto contra todo pronóstico, contra todo, venciendo todos los obstáculos y la represión. Y, y, y no hay todavía mayor contundencia desde la comunidad internacional, pues el mensaje que se le da al resto de dictadores es que pueden salirse con la suya. Yo creo de que hay que prestar atención que no son a veces algunas de estas medidas económicas o las sanciones y lo demás lo que está provocando la migración, lo que además provoca un problema de seguridad en la región, sino es el actuar mismo de la dictadura, las violaciones a los derechos humanos. En el caso de Nicaragua, más del 10% de la población ha tenido que salir por las violaciones a los derechos humanos. Esa migración no va a detenerse mientras no haya también una solución a la crisis y mientras no haya una transición hacia la democracia. Entonces creo que también tienen que ver con el tener cero tolerancia, cerrar filas y ver este tema como un tema de derechos humanos no ideológico, no ideologizar el tema de las violaciones a los derechos humanos. Porque de repente hay una nostalgia, ¿no? Con respecto a Nicaragua de algunos por una revolución y demás, ¿no? Entonces, creo que eso es como importante. Y como le digo, creo que el tema de las llaves financieras es clave y el también cerrar filas entre los países de la región respecto a eso y hacer valer también las cláusulas de derechos humanos en el ámbito económico es claro. Eh, Decirles que hay una ola represiva brutal, es en efecto un estado de terror el que se vive en Nicaragua, pero también estoy convencida que cada vez más es un régimen que está en declive y debilitado y por eso también es tan virulenta la reacción. Hay enormes contradicciones, hay una oportunidad en ese sentido. A lo interno, las últimas oleadas también de presos políticos son gente vinculada al régimen, gente que laboró en el Estado. El propio hermano de Daniel Ortega fue enviado por algunos comentarios públicos a casa por cárcel y eventualmente murió. O sea, hay unas profundas contradicciones y bueno, también cuando se ven debilitados, pues también hay una escalada represiva que en reacción a ello y como decía la colega, que también está dirigido pues la represión a arrasar con ese tejido social, a silenciar, y hay un fenómeno ahí muy, muy importante pues que está ocurriendo en Nicaragua y es eso, que está dirigido también hacia los familiares. Entonces, desde que uno está afuera, aunque denuncie, el impacto es hacia los que están adentro y es importante pues que eso quede también evidenciado, documentado. Y creo que es importante esto, pues los que estamos enfrentando situaciones similares nos juntemos para hacer estas denuncias de manera colectiva. Obviamente hay matices diferentes, pero las tácticas de represión utilizadas son muy similares
pero es importante la denuncia colectiva sobre lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, para tener mayor fuerza también frente a la comunidad internacional, pero también guardando las diferencias de cada contexto y las soluciones, pues también para cada contexto. El caso de Nicaragua no es igual al caso de Venezuela. En Nicaragua no hay en este momento, ni una sola posibilidad de tener, por ejemplo, elecciones. No hay un solo partido, no hay un solo medio de comunicación en el país. No, 5.500 organizaciones de sociedad civil se les han quitado su personería jurídica, se han confiscado. No hay posibilidad, la iglesia misma está bajo una feroz persecución, no hay posibilidades de eventos religiosos, hay expulsión, destierro de sacerdotes, de obispos. Entonces, son diferentes, ¿no? Las realidades y hay que considerar eso. Muchas gracias. Para algunas ideas que me surgen de las preguntas es que este rol de denuncia se vuelve cada vez más importante cuando persisten narrativas de que en estos países no pasará nada. Entonces es muy importante la unificación de voces que mencionaba, digamos, por el tema de mantener el tema en la agenda. Creo que hay un reto también que se plantea, que es cuando no ocurren hechos o determinadas violaciones de derechos humanos se hacen públicas, es como si no estuviera pasando nada en los países cuando viven en una constante crisis de derechos humanos, ¿no? En el caso de Nicaragua. Entonces, ¿cómo mantener la grave situación de derechos humanos en la agenda de la comunidad internacional? Y por eso el rol de la comisión de seguir denunciando, sacando comunicados y cada vez que puede, rol y su responsabilidad pues de denunciar y llamar a la comunidad internacional y a la sociedad civil en general sobre la situación de derechos humanos en estos países. Creo que también otro llamado es, creo que no ha habido comunicado de prensa de Nicaragua en el que no haya la comisión denunciado, urgido la libertad de las personas. Creo que en el caso de Cuba siempre está también en el informe 4 de la comisión de su informe anual, ¿no? Que es para los países donde hay una situación de gravedad tan particular que merece un informe especial que se ha ido elaborando todos estos años. Y en el caso de Venezuela, lo mismo, es seguir visibilizando y urgiendo la libertad. Y en su caso, en un comunicado del 2022, la Comisión de diciembre del 2022, la Comisión llamaba no solamente urgiendo a liberar a las personas presas políticas, pero también, en todo caso, digamos, garantizar por lo menos que puedan haber visitas, que vayan a haber verificaciones de personas detenidas, porque en los países no hay, que yo sepa, ningún tipo de visita ni de observación de organismo independiente, ya no lo hay, digamos, para que se pueda ir a verificar su situación específica y de las atenciones que requiere. También mencionaste el tema de acciones preventivas. Creo que en el tema de acciones preventivas es importante identificar estos patrones que se han venido dando, que creo que están muy bien documentados. Por ejemplo, para mí en el caso de Nicaragua ha documentado claramente qué tipo de acciones preventivas tendrían que estar mirándose en otros estados. Entonces, por ejemplo, en el informe de Nicaragua sobre concentración, se ve cómo paulatinamente el gobierno de turno fue tomando de los diferentes poderes, ¿no? Tanto el tema del poder judicial, tanto el tema del electoral, el legislativo, y cómo poco a poco ha ido unificando y concentrando el poder en un solo. Y creo que esos son elementos que uno tiene que tener en el radar mirando a todos los otros países. Cómo está el tema de la institucionalidad democrática y el tema del Estado de Derecho, porque esa es la condición primera para que después puedan ocurrir todas estas violaciones de derechos humanos que se vienen observando. Entonces, si hay una ausencia del Estado de Derecho o no, si hay poderes independientes o no. Y luego, bueno, ver que también todas las detenciones arbitrarias ocurren con un de acallar las voces disidentes, cualquier persona que se considere opositora. Entonces, eso también implica mirar con más detenimiento la situación de las personas que ejercen estos roles en los países de la región.
cómo están las garantías para el derecho a defender derechos, el tema para defender libertades y todos los derechos civiles y políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, una forma para controlar y acallar tiene también la detención arbitraria, pues tiene todo este efecto amedrentador que lo que busca es acallar cualquier tipo de voz disidente, y eso se ve constantemente en la situación de las personas defensoras de derechos humanos en la región, ¿no? Quienes enfrentan los hostigamientos, los discursos públicos, estigmatizándolos, la criminalización, procesos infundados, prisión preventiva eterna, digamos, y con el fin de acallar sus voces, ¿no? Y también otro elemento para ver que también quería rescatar del informe del cierre de espacio cívico de la comisión es que el tema de defensa de derechos humanos también está muy ligado al tema de las garantías para la libertad de asociación. Y ahí la comisión hizo un ejercicio bastante, déjenme buscarlo, justo lo marqué, porque eran elementos importantes que se pueden observar o se pueden ir mirando como, observando como se dicen red flags. Por ejemplo, y ya los mencionaron algunos, la utilización de normas para prevenir y combatir lavado de activos y financiamiento al terrorismo para restringir la asociación, la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones, allanamientos, confiscaciones, destrucción de bienes, este uso indebido de facultades de fiscalización, restricciones a las organizaciones, el tema de restricciones al financiamiento internacional, restricciones a la formación, registro. Son elementos o pautas que uno podría estar mirando de forma preventiva, digamos que de alguna forma lo que van a buscar o lo que están buscando es definitivamente restringir el espacio cívico, tanto la denuncia de posibles violaciones de derechos. Acciones concretas, en el caso de Cuba, aunque pudieran parecer así como utópicas, pero en la parte de la Comisión Interamericana ante la imposibilidad de poder acceder al terreno y poder documentar de manera directa, participar en los mecanismos del sistema universal. Ya lo ha hecho en acciones conjuntas con alguna relatoría, pero también sabemos que países como Cuba ha utilizado su posición dentro del Consejo de Derechos Humanos para impedir esa alianza entre la Comisión y la relatoría. Creo que la participación o la utilización de esta información valiosa que recopila la Comisión Interamericana en sus informes de capítulo 4, por ejemplo, en los procesos de exámenes de órganos de tratado, por ejemplo, Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o discriminación racial, en base a toda la información que he levantado, sería impactante, no solo por que el Estado en esos casos sí está obligado a cumplir con las recomendaciones del comité, pero muchas veces hay una falta de información dentro de estos comités acerca de lo que pasa en Cuba, no solo porque hay organizaciones de la sociedad civil cubana muy débiles, muchos no conocen estos mecanismos, es algo que hemos venido mejorando, pero es una escalada sobre otra. Cuando apenas se está recuperando, vuelve una escalada de represión, un grupo más de personas privadas de la libertad por defender derechos humanos. El tema de la asociación también es un punto ahí clave. Y también por la parte de la OEA, pues, más o menos acciones que se puedan hacer, que es lo que estaría recomendando un poco, aplica la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana. En Cuba no hay ni posibilidad de elecciones libres. No se cumple con nada del sistema. Sin embargo, no se ha utilizado ninguna de estas herramientas para poder, y eso es una de las causas principales. Cuba todavía a nivel regional no se reconoce como una dictadura. Y hay políticas y estándares que se aplican de manera diferente para Cuba, ¿no? Esa es una de las acciones que también, bueno, por lo menos desde sociedad civil, estamos viendo por qué nos miran diferente. Sí, por ejemplo, el tema de la cancelación de las organizaciones de la sociedad civil ya lo vivimos en Cuba de los 70. Entonces, por poner un ejemplo, la destrucción de todo el entramado social que al menos hacía críticas constructivas, estamos hablando de críticas de tipo ideológica, han sido totalmente eliminadas y solo hay unas organizaciones de la sociedad civil que responden al gobierno, como la Federación de Mujeres Cubanas, que impide que haya otras organizaciones que también hagan ese tipo de trabajo. Entonces,
el impacto que tiene el trabajo de los organismos internacionales, en el caso de Cuba, es fundamental. Primero, porque nosotros pueden llegar a lugares que nosotros no podemos llegar. El Estado constantemente nos está ignorando, nos está criminalizando, nos está privando la libertad. La solidaridad y el trabajo de la comunidad internacional para nosotros es sumamente valioso. Entonces, a utilizar las herramientas del sistema, no solo el interamericano, incluso el universal, para con estos estados que va en su responsabilidad de derechos humanos dentro del sistema interamericano, es importantísimo, por lo menos son las acciones que, por lo menos de incidencia. Si bien el problema de la prisión política y de las personas privadas de libertad es consecuencia, yo de que vayamos a las causas, porque si no, creo que vamos a estar una vez sobre lo mismo, ¿no? Gracias. Voy a abrir un poquito de preguntas antes que estamos un poquito avanzados de tiempo, pero me gustaría escuchar si tienen algunas preguntas de este lado. Hay una pregunta de la audiencia virtual, pero les doy el privilegio primero a ustedes. Una pregunta para el embajador que mencionó, deberíamos estar tratando de comunicarnos o hablaba de voces no hostiles. Quería conocer algunos ejemplos de las voces no hostiles que deberíamos tratar de convencer ir a las denuncias. Estamos hablando de países en particular que tal vez podrían ser que ahora son neutrales, que podrían tal vez irse. Porque la comunidad internacional, hablamos siempre de la comunidad internacional, pero no hay nada hoy en día. Está muy... Disculpe, con la señora de Cuba, tengo una pregunta sobre el papel del pequeño sector privado. Hay mucha controversia en Estados Unidos sobre si debe apoyar a esa comunidad o no. Eso ayuda al régimen, si ayuda a la sociedad, digamos, a la sociedad. ¿Cuál es tu opinión sobre el pequeño sector que está luchando para sobrevivir del sector privado en Cuba? Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Tomás Mandel de CIPE, Centro Internacional para la Empresa Privada. Me sacó la pregunta, porque tenía otra pregunta sobre el sector privado. El tema de las sanciones económicas, ¿no? Ustedes mencionaron cómo el régimen cubano y sus aliados usan el embargo, las sanciones económicas como excusa para no hacer nada. Al mismo tiempo, en Nicaragua tenemos un régimen que sigue actuando sin sanciones económicas de ningún tipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que ustedes miren para imponer o no sanciones económicas a estos regímenes y posibilidad de ser efectivos en cambios positivos? Con la pregunta, voces no hostiles. El criterio que usaba Gina Romero en su presentación, esto de la hostilidad o no. Muy bien a la práctica y con lo más fresco que tengo en la cabeza, que es uno, el campo de los estados, y dos, la crisis que en OEA estamos, yo diría, conversando, porque abordando está por encima de nuestras capacidades hoy, tristemente, lo que estamos conversando más frecuentemente que la situación postelectoral en Venezuela. Mi impresión es que ahí, cuando debatimos pronunciamientos regionales, tenemos un excelente ejemplo esta, comprender, de abrazar esta diversidad de lo que, siguiendo a Gina Romero, planteamos como sectores no hostiles. Mientras más ambiciosa, podríamos decir, mientras más duro es el posicionamiento que en OEA se discute respecto de la crisis electoral en Venezuela, este campo se estrecha. Al revés, cuando logramos ponernos de acuerdo y asumir que no será el tono del presidente Boric, por decir un ejemplo, sino un tono que logra sumar más voces,
respecto de la crisis electoral en Venezuela, este campo se ensancha. Mi impresión, y es lo que intento sostener, que desde los estados la tarea principal es hoy que ese campo se ensanche. Eso implica entender que no todos los estados, no todos los jefes de estado dirán lo que dice el presidente Boric, pero en la medida que sumemos voces distintas, menos intensas que la de mi presidente, si se quiere, en esta materia, podemos tener, como diría Gina, más presión y, como añadiría yo, más política. Eso nos acerca unos milímetros, si se quiere, a influir. Y esa es la tarea en la que Chile está motivadamente embarcado. Espero haber respondido a su pregunta. Bueno, en el tema de las pymes, que son el sector, vamos a ampliarlo, el sector no estatal, porque también entra. El tema es complicado porque realmente, ¿cuál es la forma que piensan desde acá para ayudar a este grupo dentro de Cuba? No son las mismas necesidades que tienen los empresarios en Estados Unidos. Las necesidades que tienen en Cuba es que tengan libertad económica y eso no se lo van a garantizar. Quizás abogar por la eliminación de determinadas normas, para eso hay que hacer, bueno, sí, hay que tener una incidencia en el gobierno, pero si no le eliminan todas aquellas normas que les impiden, por ejemplo, tener un mercado, al ser un mercado mayorista, no sé, no estamos hablando, porque esas son normas internas que le impiden a este sector desarrollarse, es lo que necesitan, porque la inventiva y la iniciativa dentro de Cuba, bueno, eso no es ni cuestionable, ¿no? La capacidad que tiene la población cubana de, ¿sabe? De esos negocios, darle adelante. Yo me quedé asombrada de las estrategias de comunicación que tienen para vender en redes sociales, ¿no? Que hasta a mí me han cogido. Yo voy a tocar un tema de, por ejemplo, un cantante y cuando veo me han ofrecido puertas, ventanas y todo. Tienen una iniciativa, pero realmente lo que los afecta a ellos son las normas legales que les impiden y que las pone esas normas el Estado. Y no sé hasta ahí donde pueda llegar realmente la ayuda. Si tú no tienes seguridad jurídica para desarrollar tu negocio, si tú estás en constante riesgo de que te confisquen, de que te quiten todo lo que tú lo has de trabajar, no sirve de nada que podamos darle acceso a crédito. Le das acceso a crédito, trabaja y el día de mañana se levanta, tiene un operativo afuera en su puerta y le confiscan todo lo que tiene y además lo meten preso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, abogando porque elimine esas normas que están a nivel interno, que son el principal obstáculo de desarrollo de ese grupo y de la iniciativa cubana de la población en general, no solo de aquellos que están, o sea, interesados, por ejemplo, en hacer negocio. Para mí, esa es la necesidad principal de ese sector. Ahora mismo hay una serie de normas que les impiden acceder a mercado mayorista. Legal, el Estado se lo impide. O sea, es una competencia incluso desleal. Porque hablemos de Estado, pero el Estado es un grupo político, es también económico, GAESA. Es complicado. Y con el tema de las sanciones, bueno, las sanciones contra Cuba, 60 años, todavía tenemos régimen de dictadura, no, todo el mundo saca esa lógica, no funciona. Eso no es tan así, la verdad. Pasado con el tema de las sanciones, primero que se han utilizado como justificación de todos los males que hay en Cuba y no hay análisis, investigaciones de fondo que demuestren que la causa principal de el deterioro económico que hay en la isla no tiene que ver nada con el embargo. Yo diría que hay muchas ya no son, como podría decir, unas sanciones. Si Estados Unidos es el sexto o séptimo socio comercial de Cuba, yo no sé de qué estamos hablando realmente, de qué sanciones. Es toda una imagen, por ejemplo, que tiene que ver el embargo con la decisión del gobierno de invertir más en turismo y no en los otros sectores económicos. ¿Por qué no ha priorizado sus sectores agrícolas? Hoy el Estado es el propietario del 84% de la tierra en el país y el 60% es improductiva. Un país netamente agrícola, donde la población está pasando hambre y estás invirtiendo en turismo en vez de priorizar tu agricultura y de quitar todos los obstáculos que tiene ese sector, por ejemplo, para vender sus productos. ¿De cuál es la causa que el país está así? ¿Realmente del embargo? Yo creo que hay un enfoque. O sea, realmente nosotros como sociedad civil
Tratamos de, pues yo me concentro en el tema de derechos humanos, de la situación de los presos políticos, no me da tiempo de documentar y también ponerme a hacer toda una investigación. Pero no hay investigaciones suficientes que demuestren de que realmente la situación actual que tiene hoy el país es culpa del embargo. Realmente no lo es. Son políticas erradas. La tarea de ordenamiento que el propio gobierno reconoció que era todo un desastre. ¿Cuáles de estas políticas y el embargo, haciendo así como poniéndolo en una balanza, realmente tiene las causas reales de lo que está pasando en Cuba? Ahora nos conformamos con decir, bueno, mira, el embargo está ahí y no ha funcionado. Yo digo que está ahí, pero no es que se esté implementando, la verdad. Y sí afecta a la población. No estoy diciendo que el embargo no afecte, mira, me ha afectado a mí como organización de la sociedad civil que trato de ayudar a personas en Cuba. Por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer llegar determinados recursos, por ejemplo, el desarrollo de las organizaciones dentro de Cuba, el fortalecimiento, acceso a tecnología, acceso a conocimiento, meta, con el cuidado excesivo de, ¿no? Tiene a Cuba dentro de los países y nosotros no podemos utilizar herramientas que a la que podrían acceder personas en Cuba para recibir asistencia de manera inmediata, por ejemplo. Nosotros no podemos utilizar WhatsApp Business, no podemos utilizarlo, ¿no? Y así hay otras aplicaciones, Airtable, que utilizamos para base de datos, para documentación. Las personas en Cuba no pueden tener una cuenta, un dominio, una organización en Cuba no puede tener un dominio de Google. Pues todas estas sí afectan, ¿no? Como no estamos, pero por el celo excesivo de las empresas a no violar las normas del embargo, no específicamente por las medidas que está tomando el gobierno, porque sigue siendo Estados Unidos quinto séptimo socio comercial. O sea, no sé, ahí yo creo que lo que hay es que centrarse más en las, yo sigo insistiendo en las causas, ¿no? El sector económico no puede avanzar si tiene normas que les impiden, por ejemplo, tener un mercado libre, si tiene una competencia desleal con el monopolio del Estado, que tiene un grupo político que es corrupto y además se ha cogido el país como si fuera una finca. Y por otra parte, realmente, ¿cuál es la culpa de todo el desastre en el país? Gracias. Sí, hablar de empresa en un contexto de captura del Estado es complicado. Eh, Nos hemos pasado el tiempo, solo como antes de cerrar con mi colega eh, Gerardo Bertín, para cerrar la conversación, eh, quiero decir básicamente, yo creo que en conclusión hay algunas consideraciones importantes. Ustedes han hablado mucho del tema de visibilización y hay al menos 4 categorías de visibilización. Una que menciona Fiorella de volver, de recalcar, de remarcar cuáles son los derechos de Orlando y por qué son importantes. Dos, visibilización de la transgresión de los derechos humanos, porque ahí viene el contexto de las sanciones internacionales. Las sanciones ocurren porque hay una transgresión a violaciones de los derechos humanos. Y, y en el contexto económico es un problema de seguridad jurídica de las empresas, entonces te quedas incompleto al promover el tema. Y tercero es el tema de la categoría epidémica, de visibilizar que esto tiene una tendencia epidémica y, pues las leyes de cierre de control de la sociedad civil es un ejemplo entre muchos. La cuarta categoría de visibilización tiene que ver con las consecuencias y yo creo que ahí nos hemos quedado cortos, pero las consecuencias de vivir en dictadores y violaciones de derechos humanos son que prácticamente casi el 40% de la migración internacional viene de 45 dictaduras. 44 si ponemos Siria en signo de interrogación, bien, pero la realidad es esa. Son los países más endeudados del mundo. Son los países que entre más tiempo se vive en dictadura, menor el ingreso per cápita de estas sociedades. Y el progreso social es mucho menor y está constatado. Yo creo que el tema de abordar la visibilización de las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos es un aspecto que tenemos que ahondar un poco más. Y con eso cerramos con Freedom House. Buenos días. Yo soy Gerardo Bertín, el vicepresidente de programas internacionales de Freedom House.
Quiero primeramente agradecer a Margaret y Rebecca por la colaboración con Freedom House para organizar este evento tan importante, el Día Internacional de los Derechos Humanos. También al equipo de Freedom House, obviamente a Manuel por la gran moderación y a cada uno de los panelistas que contribuyeron con una conversación muy importante. Creo que estas perspectivas nos ofrecen dos elementos importantes para considerar. Primero, el hecho de lo que está pasando, para utilizar el tema de la campaña. Pero segundo, cómo evitar que lo que ha pasado no pase otra vez. Me parece importante el rol que tienen distintos actores, instituciones internacionales y regionales, y ciertamente la conversación alrededor de cómo entender, analizar, prevenir y manejar los derechos humanos que son importantes. La sociedad civil tiene un rol importante en la medida en que los espacios cívicos se cierran, esa capacidad de controlar se disipa. Es lo que estamos viendo en algunos de los países más simbólicos y emblemáticos, que son obviamente los casos en la región de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El obstaculizar la labor esencial de la sociedad civil es uno de los mensajes bastante acá en el panel. Ustedes, como saben, Freedom House desde hace más de 50 años ha venido monitoreando sistemáticamente el avance y el retroceso de los derechos políticos y libertades civiles. El último informe, como decía Gina Romero, hemos identificado dos importantes temas que interaccionan para cerrar el espacio público y el espacio civil. Uno son obviamente los conflictos armados y el otro son el uso de las elecciones para legitimar violaciones de derechos humanos. De los 52 países que disminuyeron su calificación, 35 países bajaron debido al hecho de que no tuvieron elecciones justas ni transparentes. Debe ser el ejemplo de Venezuela. Lo interesante, les dejo con este mensaje un poco más positivo, es que cuando analizamos en Freedom House los derechos civiles y los derechos políticos y las libertades civiles, analizamos el continente en general, el hemisferio oeste, de 35 países. 22 de ellos todavía aparecen en nuestro índice como libres. Lo que hace que la región en general, comparada con otras regiones, sea una de las más libres de análisis de Freedom. Sin embargo, los datos de Freedom House también muestran que los países donde los derechos y libertades han disminuido más en los últimos 15 años son precisamente los países que muestran los índices más altos de cierre y represión del espacio público. Y si bien tenemos ahora los casos simbólicos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, estas cosas, como sabemos, todos tienden a tener un efecto dominó. Bolivia va por ese camino, El Salvador va por ese camino, Honduras va por ese camino, mencionaron a México, y lo importante es básicamente evitar pase de nuevo con otro tipo de dimensiones y factores. Y creo que ese es un mensaje importante en este día que podemos reflejar. Nuevamente les agradezco mucho por su participación y creo que podríamos tener esta conversación quizás por mucho tiempo más, pero creo que hemos podido a través de los panelistas y las experiencias ver lo importante que es defender los derechos humanos.